Todo el mundo siempre busca ese lugar perfecto. Lo suficientemente grande, no demasiado caro, cerca del trabajo. De alguna manera, en realidad lo encontré. El edificio en sí era antiguo, de esos con pasillos estrechos y un ascensor lento que siempre hacía un leve ruido al subir. Pero estaba bien cuidado, limpio y silencioso de una forma difícil de encontrar en una ciudad como esta. La casera vivía en el mismo edificio, 3 plantas arriba de mí. Era una mujer alta y mayor, con voz suave y hombros firmes, y parecía genuinamente contenta de enseñarme el piso. Tenía 2 dormitorios, un gran salón y un balcón. Además, estaba a solo unas pocas manzanas de la oficina, lo que significaba que podía ir andando al trabajo cada mañana en lugar de lidiar con trenes llenos. Recorrí cada habitación esperando que hubiera algún truco. Acababa de graduarme y aún tenía que pagar préstamos estudiantiles, así que no había forma de que pudiera permitirme algo así. Pero cuando me dijo el alquiler, me quedé ahí un segundo. Me explicó que hace un gran descuento a las jóvenes que son nuevas en la ciudad, porque ella misma lo había sido una vez, y yo no lo cuestioné. Firmé el contrato ese mismo día. Mudarse se sentía bien. Mi padre me ayudó a traer mis cosas y arreglar algunas cosas pequeñas, y por primera vez sentí que realmente estaba empezando mi vida. Lo único raro esa primera noche fue cuando se me cayó una caja de herramientas en el pie y me corté bastante mal el lateral del dedo gordo. La limpié, le puse una venda y pensé que al día siguiente echaría un vistazo mejor. Pero cuando desperté, el corte ya había desaparecido, como si hubiera pasado hace mucho tiempo. El primer mes se sintió perfecto. Solía sentarme en el balcón cada mañana, comiendo huevos revueltos y bebiendo café antes de ir andando al trabajo. Tenía poco más de 20 años. Vivía en la ciudad más grande en la que había estado, con un trabajo que realmente me gustaba, y sentía que todo finalmente había salido bien. El piso fue una gran parte de eso. La primera vez que algo no encajaba fue después de una noche de copas con compañeros de trabajo. Llegué a casa, abrí Instagram y vi una foto mía de esa misma noche y parecía diferente. Nada evidente, solo más antiguo. Mi cara parecía un poco más cansada, mi piel opaca, con leves ojeras bajo los ojos. Incluso saqué fotos antiguas para comparar. Mismo ángulo, misma sonrisa, pero no parecía la misma persona. Al principio no le di mucha importancia, pero durante la semana siguiente fue siendo más difícil ignorarlo. Mi piel se secó, empecé a despertarme agotada por mucho que durmiera, y una mañana en el trabajo no podía dejar de bostezar durante una reunión. Más tarde ese día, durante una presentación, sentí un dolor extraño en la espalda. Al principio pensé que era solo estrés. Mi primer trabajo de verdad, nueva ciudad, nueva rutina, tenía sentido. Fui al médico por si acaso, y me confirmó que probablemente era fatiga. Así que seguí adelante. Día tras día, empecé a acostumbrarme a sentirme así. Salía menos, dejé de ir al gimnasio, y la mayoría de las noches me quedaba en casa viendo series al azar. Cada mes deslizaba el alquiler por debajo de la puerta de la casera, como habíamos acordado. Casi nunca la veía después de la primera semana, y ella nunca me contactaba. Unos 2 meses después de mudarme, encontré mi primera cana. Era un domingo de mañana y me estaba cepillando el pelo mientras escuchaba un podcast cuando lo vi. Sinceramente me asustó. Después de eso, las cosas empeoraron rápido. Mis compañeros empezaron a notarlo. Mi cara parecía más delgada, mi piel seca y sin vida, y debía haber perdido más de 20 libras sin siquiera intentarlo. Las canas seguían multiplicándose. Mi jefe incluso me llamó a su despacho y me preguntó si todo estaba bien, si necesitaba un tiempo libre. Ni siquiera sabía qué decirle. Todos los médicos que había visto decían lo mismo: estrés, agotamiento, algo así. Pero la verdad es que ni siquiera trabajaba tanto. Luego llegó Acción de Gracias y decidí visitar a mis padres en casa porque no podía esperar a salir de esa ciudad. No dejaba de pensar que quizás solo necesitaba ese descanso. Y por un día creí que eso era todo. La primera noche de vuelta en mi antigua habitación, mi piel ya se veía mejor. Tenía energía de nuevo y me sentía yo mismo. Pero mis padres no lo veían así. Me miraban como si vieran a otra persona, como si ya no me reconocieran. Y lo peor fue cuando me puse al lado de mi madre frente al espejo del baño. Parecíamos tener la misma edad.
Ahí fue cuando supe que no era solo estrés. Al final me quedé allí 2 semanas, y cuando volví al piso ya sabía que algo en ese lugar me había cambiado para siempre. En cuanto entré, empecé a hacer la maleta. Cogí todo lo que pude, lo metí en 2 maletas y corrí hacia el ascensor. Había otra mujer dentro, una mujer alta, atlética, con ropa de deporte y gafas de sol, incluso dentro de casa. Parecía tener poco más de 20 años. Al principio apenas le presté atención, luego volví a mirar. Había algo en ella que le resultaba familiar, la forma en que caminaba, la forma en que mantenía los hombros tensos, la forma de su rostro. No paraba de mirar intentando ubicarlo, y entonces me di cuenta. Se parecía exactamente a la casera, solo que décadas más joven. La miré más tiempo del que debería, y ella se dio cuenta. Se giró rápidamente e intentó salir en cuanto el ascensor llegó a la planta baja. Pero no se lo permití. Le agarré el brazo y la giré hacia mí. No necesitaba que dijera nada. Ya lo sabía. Era la casera. Empecé a gritarle preguntándole qué me había hecho. Intentó apartarse, pero no la soltaba, y acabamos peleando allí mismo en el vestíbulo. Por supuesto, ahora era más fuerte que yo, mucho más, y me empujó con tanta fuerza que me caí y me golpeé la parte trasera de la cabeza contra el suelo. No recuerdo haber perdido el conocimiento. Simplemente parecía que todo se había cortado. Cuando desperté, estaba en una habitación de hospital, con luces brillantes y enfermeras moviéndose afuera, y la casera sentada junto a mi cama. Parecía culpable, casi triste. Ella se disculpó por presionarme y dijo que no tenía elección, pero a mí no me importaba, solo quería respuestas. Entre lágrimas me contó que le había pasado lo mismo, que se había mudado a ese piso hace aproximadamente 1 año y que había habido otra casera antes que ella. Procesé esa información un momento y luego le pregunté cómo demonios funcionaba eso, y ella dijo que no lo sabía exactamente. Lo que la última casera le dijo fue que los 2 apartamentos, el suyo y el que alquiló, habían estado conectados desde que se construyó el edificio, y que uno drena el tiempo y el otro lo da, como una payita. Sé lo loco que suena, porque mi primer instinto fue llamarlo mentira, pero se levantó, se secó los ojos y me puso una llave en la mano diciéndome que ambos apartamentos eran míos y que se iba a mudar. Le pregunté qué se suponía que debía hacer con él. Me dedicó una pequeña sonrisa cansada y me dijo que lo alquilara. Pensé en ir a la policía, pensé en intentar encontrar a la casera, pensé en volver con mis padres, pero nada de eso me devolvió esos meses, ni los años. Tengo 22 años, pero mi cuerpo es décadas más anciano, y cada vez que me miro al espejo puedo decir que no se va a revertir solo. Desesperado, puse mi piso en la misma web donde lo encontré, y me mudé a suyo. Los mensajes empezaron a llegar casi de inmediato. La primera sesión es hoy, por eso escribo esto, por culpa. Una parte de mí sigue diciendo que no tengo que hacer esto, que tiene que haber otra manera, pero la otra parte grita que no tengo elección, que es esto o aceptar que he perdido toda mi juventud. La chica que vino a ver el lugar sonaba joven y esperanzada por teléfono. Está emocionada por encontrar un lugar donde pueda pasar lo mejor de su vida en esta ciudad. Recuerdo sonar así,